La puerta principal se abrió despacio, dejando entrar la tenue luz del amanecer que banaba el vestíbulo. Valeria se deslizó al interior con un movimiento estudiado, intentando no hacer ruido. Su sonrisa era amplia, pero forzada, y el maquillaje en su rostro seguía perfectamente intacto, como si hubiera salido directamente de un anuncio de revista. Era el tipo de detalle que, para cualquiera menos atento, habría pasado desapercibido. Pero Andrés, desde el comedor, observaba en silencio. La mesa estaba preparada con una elegancia precisa, el mantel blanco planchado, los cubiertos relucientes y 2 copas de vino esperando el brindis. Todo hablaba de una celebración, de un aniversario que debería estar lleno de amor y sinceridad. Valeria se quitó el abrigo con cuidado, sin notar la mirada fija de su esposo, y lo colgó en el perchero. Fingiendo despreocupación, avanzó hacia la mesa, sus tacones resonando suavemente sobre el suelo de madera. «¡Qué noche tan larga!», murmuró con una sonrisa que parecía resquebrajarse en las comisuras. Andrés la escuchó en silencio, sus ojos deteniéndose en cada detalle, el ligero temblor de sus manos, la rapidez con la que evitaba su mirada. Sabia, y estaba seguro, de que ella aún no lo entendía. Ella pensaba que tenía el control, que su doble vida seguía siendo su secreto bien guardado. Andrés mantuvo su expresión serena, sus manos entrelazadas sobre la mesa. «¿Qué tal tu noche?», preguntó finalmente, su tono sin emociones, pero cargado de algo que Valeria no lograba descifrar del todo. Ella se detuvo, apenas un segundo, y soltó una risa suave. «Oh, fue interesante», respondió, intentando parecer natural. Hablaba de promesas y de un futuro juntos, tejiendo mentiras con la misma fluidez con la que se había arreglado esa mañana. Pero Andrés ya no era el hombre que confiaba ciegamente en cada palabra que salía de sus labios. La paciencia que había cultivado durante esas semanas de sospechas estaba a punto de agotarse. En silencio, dejó que ella hablara, con una calma inquietante que escondía el plan que ya había decidido ejecutar. La sonrisa de Valeria apenas temblaba cuando se acomodó frente a él. Puso ambas manos sobre la mesa y suspiró, como quien acaba de librarse de un peso enorme. «Sabes, he estado pensando mucho en nosotros», comenzó, intentando hacer sonar su voz lo más tranquila posible. Andrés no respondió de inmediato, en cambio, observó cómo sus dedos rozaban el borde de su copa, nerviosos, sin atreverse a levantarla. «¿En nosotros?», preguntó él, con un tono que parecía al borde de la incredulidad, aunque mantenía su voz baja y controlada. Su mirada era penetrante e inmóvil, mientras observaba a Valeria como si fuera una desconocida que estaba allí sentada. «Sí, cariño», dijo ella rápidamente, como si sintiera la necesidad de apresurarse antes de que él interviniera. «Quiero que nos dediquemos más tiempo. Que empecemos de nuevo», continuó esforzándose en adornar sus palabras con un tono de nostalgia y anhelo. «A veces siento que nos hemos perdido en la rutina. Pero quiero cambiar eso. Quiero que volvamos a ser lo que éramos antes». La ironía de sus palabras se le clavaba a Andrés como un punal, cada frase envuelta en una hipocresía casi insultante. Con calma, movió una de las copas hacia ella y finalmente, esbozó una ligera sonrisa que no llegó a sus ojos. «Me alegra oír eso, Valeria», murmuró. «Es interesante que te importe tanto el tiempo que pasamos juntos». El rostro de Valeria se tensó apenas, un destello de confusión en sus ojos, aunque intentó disimularlo con una sonrisa forzada. «Claro, Andrés. Eres el hombre con quien quiero pasar mi vida». Su voz tembló un instante, una diminuta fisura en su aplomo. Andrés asintió lentamente, observándola con esa mezcla de paciencia y escrutinio. «Qué curioso, porque parece que has estado distraída últimamente», comentó, dejando caer sus palabras con deliberada lentitud. Notó cómo sus mejillas perdían un poco de color. «¿Distraída?», repitió ella, entrelazando los dedos sobre la mesa en un gesto defensivo. «Bueno, el trabajo, ya sabes. Los amigos, pero eso no significa que no piense en ti, en nosotros», se apresuró a añadir, intentando sonar convincente. Sus ojos, sin embargo, evitaban los de Andrés, buscando cualquier otro punto en la mesa que no fuera la mirada fija de su esposo. Andrés no desvió la vista ni un instante. «Curioso. Pensé que una relación sólida, como la nuestra, merecía una honestidad absoluta», dijo, su tono cada vez más gélido, pero con un control calculado. «O al menos, eso creí durante todo este tiempo». Ella rió, aunque la risa sonaba hueca. «Andrés, claro que hay honestidad entre nosotros. Si algo te preocupa, puedes decírmelo. No tengo nada que ocultarte». Un silencio profundo llenó el comedor, cada palabra no dicha colgando en el aire. Andrés inclinó la cabeza ligeramente como si estuviera evaluando sus opciones. Su mirada no abandonaba el rostro de Valeria, cuyo nerviosismo era ya casi palpable. Finalmente habló su tono bajo peligroso como una advertencia. «¿Nada?», susurró, apenas audible. «¿Estás segura de eso?». Valeria tragó saliva, intentando mantener la calma, pero era evidente que la tensión estaba comenzando a hacer mella en ella. Intentó sonreír, aunque la expresión de su rostro era cada vez más rígida. «¿Por qué preguntas eso, Andrés?», logró decir,
con una voz que apenas ocultaba la inquietud creciente. Andrés mantuvo el suspenso por un momento más, disfrutando el efecto de sus palabras, dejando que el peso de sus dudas comenzara a calar en ella. Porque cuando alguien dice que no tiene nada que ocultar suele ser porque no ha hecho nada que ocultar, Valeria. Pero, ¿ese es realmente tu caso? El silencio se hizo aún más denso, y Valeria sintió que un frío desconocido le recorría la espalda. Por primera vez en mucho tiempo, la certeza de que Andrés sabía la verdad comenzaba a asomarse en su mente. Valeria respiró hondo, tratando de recuperar la compostura mientras sentía el peso de la mirada de Andrés. No podía apartar los ojos de su esposo, aunque dentro de ella el impulso de escapar, de romper ese silencio, se hacía insoportable. Sabía que cada segundo que pasaba en silencio era una confirmación más de su culpabilidad, pero tampoco sabía qué decir. Las palabras usuales, las excusas y los detalles banales que siempre lograban distraer a Andrés, ahora le parecían insuficientes, absurdos. Finalmente, rompió el silencio. Andrés, no entiendo a dónde quieres llegar con todo esto. ¿Por qué estás actuando como si hubiera hecho algo mal? Andrés inclinó un poco la cabeza, observándola con una expresión que rozaba la lástima. Eso es lo que me sorprende, Valeria. A veces, lo único que se necesita es dejar a alguien suficiente espacio para que revele su verdadera naturaleza. Hizo una pausa, dejando que esas palabras se hundieran en ella antes de continuar. Y aquí estás, sentada frente a mí, intentando aparentar que todo está bien, que no has hecho nada de lo que debas sentirte culpable. Valeria sintió cómo se le aceleraba el pulso y su mente trabajaba frenéticamente, buscando alguna salida. Pero cada intento de excusa, cada palabra que podía decirle, parecía desmoronarse antes de que siquiera se formara en su boca. Optó por la indignación, con la esperanza de tomar control de la conversación. No entiendo, Andrés, dijo con un tono que pretendía sonar ofendido. ¿Acaso estás insinuando algo? Porque me parece ridículo. He estado agotada últimamente intentando hacer lo mejor para nosotros, para este matrimonio. Andrés apoyó las manos sobre la mesa, entrelazando los dedos en un gesto de calma absoluta. ¿De verdad, Valeria?, replicó con una frialdad calculada, ¿intentando hacer lo mejor para nosotros? Qué interesante que uses esas palabras justo ahora. Un rubor se extendió por las mejillas de Valeria, y en un arrebato de furia mezclada con nerviosismo, se inclinó hacia él. Esto es ridículo, Andrés, dijo con un susurro tenso, apretando los dientes. Si tienes algo que decirme, dímelo de una vez. Deja de jugar con palabras. Andrés se reclinó en su silla, sin apartar la mirada de ella, y dejó escapar una sonrisa breve y triste. Muy bien, Valeria, susurró. Voy a hacerte una pregunta y solo quiero que respondas con la verdad. Su voz era baja, pero en sus palabras había una firmeza que hacía imposible ignorarlo. ¿Con quién estuviste anoche? El silencio que siguió fue ensordecedor. Valeria, quien por un momento había logrado recuperar algo de compostura, se congeló. Sus labios se entreabrieron, pero las palabras no salían. La pregunta de Andrés, simple y directa, cortó cualquier defensa que pudiera haber planeado. ¿Qué quieres decir?, murmuró finalmente, en un intento débil de ganar tiempo. Andrés ladeó la cabeza, sus ojos clavados en los de ella, sin dejar espacio para evasivas. «Anoche, Valeria. ¿Con quién estuviste?» Valeria trató de balbucear una respuesta, pero la certeza de que él ya conocía la verdad la invadió. Sabía que cualquier mentira en ese instante sería transparente. Finalmente se echó hacia atrás en la silla, incapaz de sostener su mirada. Andrés empezó a decir, con la voz quebrada, mientras sus manos temblaban sobre la mesa. No fue necesario que dijera más. Él ya había escuchado todo lo que necesitaba saber. Andrés se mantuvo en silencio, observando cómo las defensas de Valeria se desmoronaban ante él. La fachada que ella había construido con tanto esmero comenzaba a resquebrajarse, y en sus ojos se reflejaba el miedo que intentaba desesperadamente ocultar. Durante un momento, él se preguntó si debía sentir compasión. Después de todo, estaban a punto de celebrar su aniversario, y ahí estaba ella, tratando de inventar alguna excusa para cubrir su traición. Pero no había vuelta atrás. Había pasado noches enteras atando cabos, analizando cada detalle de su comportamiento reciente, cada excusa que ella había esgrimido. Andrés ya no era el hombre ingenuo que ella había conocido, dispuesto a aceptar cualquier mentira que le ofreciera. Había llegado el momento de exponer la verdad. «¿Sabes, Valeria?», comenzó con voz calmada, aunque cada palabra tenía el filo de una navaja. «He estado recordando algunas cosas últimamente. Detalles, pequeñas cosas que en su momento no parecían importantes». Hizo una pausa, dejando que sus palabras la rodearan, como un depredador que acecha a su presa. «Por ejemplo, la manera en que has estado tan ocupada. O esas llamadas nocturnas que recibes y siempre dices que son del trabajo». Valeria sintió cómo se le helaba la sangre. Su mente, que solía ser rápida para improvisar respuestas, estaba en blanco. Tragó saliva, buscando recuperar la compostura, pero las palabras que necesitaba no aparecían. Andrés notó su silencio y alzando una ceja, continuó.
Anoche decidí quedarme despierto. Supuse que regresarías temprano, como dijiste antes de salir. Andrés dejó escapar una pequeña risa amarga. Pero eran las 3 de la madrugada y aún no estabas aquí. ¿3 de la madrugada, Valeria? ¿Qué clase de cena con amigos dura tanto tiempo? La expresión de Valeria se endureció, buscando desesperadamente alguna manera de contraatacar. No tienes derecho a dudar de mí, exclamó, alzando la voz en un intento de defenderse. He sido tu esposa durante años y siempre he estado aquí para ti. Esto es injusto, Andrés. No tienes ninguna prueba de lo que estás insinuando. Andrés se inclinó hacia adelante, sus ojos clavados en ella con una intensidad que la hizo retroceder en su asiento. ¿Pruebas? ¿Murmuró? ¿De verdad crees que necesito pruebas cuando tengo los hechos ante mis ojos? Cuando veo que ni siquiera puedes responderme sin recurrir a la ira. Valeria se quedó en silencio, sin saber cómo responder. El rostro de Andrés ya no mostraba ni rastro de la ternura que una vez sintió por ella, solo una resolución fría y acerada que la desconcertaba. Su mundo, esa vida cuidadosamente compartimentada que había construido, comenzaba a desmoronarse de manera irremediable. ¿Sabes cuál es la peor parte? Continuó Andrés en voz baja, casi para sí mismo. No es que hayas mentido. No es que hayas traicionado nuestra confianza. Es que has tenido el descaro de sentarte aquí, frente a mí, fingiendo que todo está bien. Que eres la misma persona que conocí. Valeria sintió un nudo en la garganta, un peso que le oprimía el pecho, ahogándola. Intentó hablar, pero se quedó en silencio, incapaz de formular una respuesta. Andrés se puso en pie, sin apartar la mirada de ella, y Valeria sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Voy a darte algo que tú no me diste, Valeria, dijo, su voz implacable. Voy a darte la verdad. Valeria sintió como el aire parecía escaparse de la habitación. Andrés, con una calma aterradora, se quedó de pie frente a ella, sus ojos fijos en los suyos, duros y transparentes, como si pudiera ver a través de todas las mentiras que había tejido. Por primera vez, comprendió que no tenía salida, que cada palabra calculada y cada excusa preparada se estrelarían contra la muralla de la verdad que Andrés estaba a punto de revelar. La verdad es que ya lo sé todo, pronunció Andrés con voz baja, pero cargada de una intensidad aplastante. He visto el rostro del hombre con el que me has estado traicionando. Sé en qué lugar han estado reuniéndose. Conozco cada mentira que has inventado para justificar tus ausencias. Todo, Valeria. Sus palabras fueron como un golpe que le arrebató el último aliento. Valeria se cubrió la boca con una mano, el color desapareciendo de sus mejillas. Andrés, por favor, susurró, su voz rota y apenas audible. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, pero Andrés no parecía conmovido. Él levantó una mano, interrumpiéndola. Por favor, ¿que Valeria? ¿Que me calle? ¿Que finja no saber lo que has estado haciendo? ¿Que continúe viviendo esta mentira que tú has construido, celebrando aniversarios y brindando por un futuro que nunca planeaste realmente compartir conmigo? Valeria negó lentamente con la cabeza, las lágrimas cayendo sin control por su rostro. Intentó decir algo, pero no había palabras suficientes para contradecirlo. Sabía que cualquier cosa que dijera, cualquier promesa o disculpa, sonaría hueca en medio de tanta devastación. Andrés continuó, implacable. ¿Sabes cuánto tiempo he intentado ignorar las señales? Dijo, su voz quebrándose ligeramente. Te vi deslizarte poco a poco, en cada mentira, en cada excusa que usabas para alejarte un poco más. Y yo, en mi estúpida confianza, en mi lealtad, quise creer que solo era mi imaginación. Que tal vez había algo que estaba haciendo mal yo, algo que te empujaba lejos de mí. Valeria intentó alcanzar su mano, pero Andrés retrocedió, apartándola de su lado sin miramientos. Ese gesto, tan simple y tan frío, fue como una sentencia. Ella bajó la mano lentamente, derrotada, mientras él continuaba. Anoche, mientras esperaba, me di cuenta de algo, murmuró, como si hablara consigo mismo, aunque sus palabras estaban cargadas de reproche. Me di cuenta de que no estaba enojado, ni siquiera sorprendido. Estaba vacío, como si algo dentro de mí se hubiera roto sin remedio. Pensé en todas las veces que me dijiste que me amabas, y en cómo esas palabras sonaban sinceras, hasta que me di cuenta de que eran solo palabras. Palabras vacías. Las lágrimas de Valeria fluían libremente ahora, y su voz se rompió en un sollozo ahogado. Andrés, por favor, yo nunca quise hacerte daño. Él la miró, y en su rostro había algo más que enojo o decepción. Había una tristeza profunda, resignada. Quizás no lo querías, Valeria, pero lo hiciste. Me destruiste. Destruiste lo que éramos. Andrés hizo una pausa, tragando sus propias emociones, y entonces pronunció las palabras finales que selarían el destino de ambos. Voy a irme, Valeria. Y esta vez, seré yo quien no vuelva. Valeria se quedó inmóvil, como si el mundo entero se hubiera detenido. La mirada de Andrés era dura, pero en sus ojos aún había un destello de dolor, un vestigio de los sentimientos que habían compartido alguna vez. Él se apartó lentamente, con una dignidad inquebrantable, como si cada paso hacia la salida fuera una liberación. Valeria sintió pánico, un miedo visceral que la hizo levantarse de golpe,
extendiendo la mano hacia él. Andrés, espera. Por favor, no te vayas así, podemos hablarlo, arreglarlo, yo puedo cambiar. Puedo, balbuceó desesperada las palabras tropezando unas con otras mientras intentaba asimilar que estaba perdiéndolo para siempre. Andrés se detuvo, aún de espaldas a ella. Su silueta firme y contenida parecía una barrera impenetrable que separaba su pasado compartido de un futuro desconocido. ¿Arreglarlo?, repitió con voz helada. ¿Con palabras? Valeria, tus palabras ya no significan nada para mí. Has destrozado cualquier posibilidad de que podamos volver a lo que éramos. Su voz apenas era un susurro, pero sus palabras llevaban una contundencia que le arrancaba a Valeria la última esperanza de reconciliación. Valeria dio un paso hacia él, ignorando el temblor que se apoderaba de su cuerpo. Pero... Andrés, ¿y todos nuestros años juntos? Todo lo que hemos construido. No puedes simplemente irte así. Yo te amo, tú sabes que te amo, imploró, su voz quebrada por la desesperación. Andrés giró lentamente, observándola con una mezcla de tristeza y desaprobación que la hizo encogerse. ¿Amor?, murmuró como si la palabra tuviera un significado completamente ajeno para él ahora. Si en verdad hubieras sentido algo parecido al amor, no me habrías mentido de esta forma. No habrías pasado las noches con otro hombre mientras yo te esperaba en casa, engañándome con la ilusión de que aún me querías. Las palabras de Andrés cayeron sobre Valeria como una sentencia final. Él bajó la mirada por un instante y luego la volvió a elevar, su expresión ya desprovista de cualquier rastro de vulnerabilidad. Te voy a dejar algo, dijo, con un tono neutral, controlado. Algo que tal vez te ayude a recordar lo que realmente perdiste. Sacó de su bolsillo una pequeña caja de madera que había estado guardando, un regalo que había planeado darle aquella noche, antes de que la verdad lo desbordara todo. La colocó sobre la mesa sin más, su gesto seco, casi indiferente, como si se estuviera librando de un peso. Este era tu regalo de aniversario, añadió con voz serena, aunque sus ojos mostraban un destello de amargura. Valeria lo miró, incrédula. Quería abrir la caja, pero sus manos temblaban demasiado. La culpa y el remordimiento la invadían, cada segundo recordándole que Andrés estaba dispuesto a cerrar la puerta de su vida para siempre. Finalmente, con una última mirada, él se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Al oír el sonido de la puerta al cerrarse, Valeria abrió la caja con manos temblorosas. Dentro encontró una pequeña nota escrita a mano, para los nuevos comienzos que algún día sonamos juntos. Junto a la nota, había una llave, la llave de una casa que habían querido comprar para formar una familia. Valeria dejó caer la caja sobre la mesa, sus dedos aún aferrados a la pequeña llave. La veía con una mezcla de horror y nostalgia, como si ese objeto pequeño y frío concentrara el peso de todas las promesas rotas. Su respiración se volvió irregular mientras el silencio llenaba el vacío dejado por Andrés. A su alrededor, el comedor preparado para la celebración parecía un escenario de otra vida, una vida que ya no le pertenecía. El eco de sus propias palabras resonaba en su mente, el yo te amo que había exclamado, que ahora le sonaba hueco, vacío de significado. La noche anterior volvía a ella en flashes el brillo de las luces del bar, la risa fácil y la conversación superficial con un hombre al que apenas conocía, pero que le hacía olvidar, aunque fuera momentáneamente, la realidad de su vida. Había sido una distracción, una forma de sentirse viva, pero ahora el precio de esa mentira se presentaba en toda su crudeza. Intentó calmarse, tomar aire, pero el peso de la culpa la asfixiaba. Apretó la llave entre sus dedos y se hundió en la silla, sintiendo que las paredes del comedor se cerraban sobre ella, como si el espacio mismo la acusara. Las imágenes de lo que podría haber sido una casa, una familia, una vida construida sobre confianza y lealtad, desfilaban ante sus ojos. Era demasiado tarde para arrepentimientos, Andrés se había llevado consigo la única oportunidad que había tenido de redimirse. Durante los primeros minutos, pensó en salir corriendo tras él, en buscarlo y suplicarle, arrodillarse si era necesario. Pero algo dentro de ella, una voz que apenas reconocía como suya, le dijo que eso sería inútil. Él ya había tomado su decisión. Y en el fondo, Valeria sabía que merecía cada palabra que él había pronunciado, cada mirada de reproche que él le había lanzado. No había lugar para más excusas, ni para intentar reconstruir una relación que había destrozado con sus propias manos. De repente sintió una oleada de furia, pero no dirigida hacia Andrés, ni siquiera hacia el hombre con quien había pasado las últimas noches. Era una furia dirigida hacia ella misma, hacia su propia incapacidad de ver lo que tenía, hasta que lo había perdido. Siempre había dado por hecho que Andrés estaría allí, paciente y dispuesto a perdonarla, a soportar sus escapadas y sus mentiras. Nunca se había detenido a considerar que él también podría romperse, que había un límite incluso para alguien tan leal como Andrés. El sonido de su propio sollozo la sorprendió, cortando el silencio de la habitación. Era un lamento profundo, de esos que surgen desde lo más hondo del alma, incontrolable. Sabía que ese llanto no cambiaría nada, que no revertiría el daño hecho, pero aún así, se abandonó a él,
dejando que las lágrimas cayeran mientras el remordimiento la consumía. Se levantó con dificultad, tambaleándose hasta la ventana que daba a la calle. Afuera, la luz del amanecer comenzaba a teñir las fachadas de las casas vecinas. Se preguntó dónde estaría Andrés en ese momento, si acaso sentiría una pizca de tristeza, o si la decepción y la traición habrían suplantado cualquier rastro de amor. Apretó la llave una última vez, y luego la dejó caer sobre la mesa. Finalmente entendía que aquel símbolo de los sueños compartidos ya no significaba nada. Andrés se había llevado su amor, su confianza, y la posibilidad de un futuro juntos. Había quedado sola en medio de las ruinas de una vida que ella misma había destruido. Valeria permaneció inmóvil, su mirada fija en la llave que descansaba sobre la mesa, un eco sordo de todo lo que había perdido. Las lágrimas seguían cayendo, y aunque sabía que no había nada más que hacer, no podía obligarse a alejarse. Sentía que si se movía, si dejaba esa habitación, su antigua vida desaparecería para siempre, y con ella cualquier esperanza de redención. Los minutos pasaron uno tras otro, hasta que el peso de la soledad comenzó a hacerse insoportable. Finalmente, se dejó caer en una de las sillas con la cabeza entre las manos, sintiendo como cada rincón de su casa, su hogar, se volvía un recordatorio silencioso de todo lo que había destruido. Era su castigo, el residuo de la culpa, el vacío que la acompañaría ahora, sin posibilidad de consuelo. La caja, la nota, la llave, todo parecía burlarse de ella. Aquella casa que Andrés había querido comprar para ambos, para iniciar juntos una nueva etapa, ya no era más que un símbolo de la vida que jamás tendrían. La llave brillaba bajo la luz de la mañana, pero ahora parecía un objeto extraño, un fragmento de otro tiempo, de otra historia que ya no tenía sentido. En medio de ese abismo, Valeria recordó el inicio de su relación con Andrés. Las primeras citas, las promesas susurradas, las noches en que habían hablado hasta el amanecer, sonando juntos sobre el futuro. Recordó la manera en que él la miraba, con una mezcla de admiración y ternura que la hacía sentir única, segura, amada de una forma que nunca había experimentado antes. Y, en ese momento, sintió la pérdida con una intensidad que la desgarró. Aquella era la vida que había decidido arriesgar por un capricho, por una emoción efímera que ahora le parecía insignificante y absurda. El teléfono, abandonado sobre la mesa, vibró de repente, rompiendo el silencio. Valeria lo tomó con manos temblorosas, deseando que fuera Andrés. Pero en la pantalla aparecía otro nombre, el hombre con quien había estado la noche anterior. Sintió un asco repentino y, sin pensarlo, rechazó la llamada. Ese era el tipo de relación que había priorizado, algo vacío y sin sentido. Una cadena de encuentros sin emociones reales, una distracción para ocultar la insatisfacción que había dejado crecer en su interior. Y ahora, ese teléfono que tantas veces había sido su escape, no era más que una carga que la arrastraba al fondo de su remordimiento. Desconectó el teléfono, apagándolo con una decisión firme. No quería volver a oír de él, ni de nadie que la había ayudado a perderse a sí misma. Era tarde, demasiado tarde, pero por primera vez en mucho tiempo sentía la necesidad de estar sola, de enfrentar sus errores sin atajos ni excusas. Respiró hondo, tratando de encontrar algo de calma, aunque apenas lograba controlar los temblores que sacudían su cuerpo. Lentamente se levantó y comenzó a recorrer la casa, deteniéndose en cada rincón, en cada objeto que había compartido con Andrés. Había dejado huellas de él por todas partes, desde el retrato de ambos que colgaba en la pared del salón, hasta los libros que había dejado en la estantería, y los regalos de cumpleaños que él siempre le hacía, con esa dedicación y ternura que ella había dado por sentada. Finalmente, regresó al comedor, y se sentó frente a la caja una vez más. Sus dedos rozaron la pequeña nota que él había escrito, aquellas palabras que antes habrían sido una promesa, pero que ahora eran una despedida irónica. Para los nuevos comienzos que algún día sonamos juntos. La frase la hizo estremecerse. Nunca le había contado a Andrés lo mucho que esas palabras significaban para ella en su momento, ni cuánto se había ilusionado pensando en esa nueva vida que ambos querían construir. Había permitido que todo aquello se desvaneciera, como un simple sueño olvidado. Pensó en enviarle un mensaje, en escribirle algo que pudiera expresar todo lo que sentía, explicarle que estaba arrepentida, que nada de lo que había hecho había sido porque no lo amara. Pero enseguida supo que sería inútil. Ya no había nada que pudiera decir que él no hubiese escuchado antes como una excusa vacía. Andrés no había sido ciego ni ingenuo, había sido paciente, había intentado, había esperado que ella regresara por sí misma, que valorara lo que tenían. Y ahora, él simplemente se había dado cuenta de que ella no lo haría nunca. Valeria comprendió entonces que el verdadero castigo no era la soledad, ni siquiera la pérdida de Andrés. Su castigo era la certeza de que había destruido algo valioso, algo que nunca podría recuperar. Esa culpa era un ancla que la retendría cada día de su vida, una voz que resonaría en su interior cada vez que mirara la llave de aquella casa,
cada vez que se atreviera a sonar con lo que había perdido para siempre. Se levantó y, con pasos lentos, guardó la caja y la llave en un cajón, sabiendo que cada vez que lo abriera se encontraría con ese recordatorio implacable de su propia traición. Se obligó a dejar el comedor, cerrar la puerta y continuar, aunque cada paso la llenara de un dolor que sabía que no se disiparía nunca. Al final, aquella casa era lo único que le quedaba de Andrés, pero también era lo que nunca podría tener.